Buenos días muchachos, soy el maestro Mero y estamos por iniciar nuestra siguiente clase para resolver la ficha 3 respecto al tema multiplicación de fracciones. Pero antes de empezar con los números vamos a ver algo muy sencillo, ¿sí? Recordemos que una fracción es una representación de una parte de un entero, ¿sí? Un entero lo podemos representar en este caso con este círculo, ¿sí? Y este círculo pues nos representa un entero, correcto. Ahora bien, si solo queremos representar la mitad, es decir, un medio, lo representaríamos de esta manera, ¿sí? En el que la parte coloreada pues nos representa el medio que nosotros estamos tomando. Y sabemos que dos medios pues conformarían el entero, ¿correcto? Ahora bien, ahora tenemos representado no solo con el círculo, sino con números la fracción que representa una parte de ese entero, que es un medio, ¿sí? Ahora bien, si yo a lo que tengo en pantalla, que es un medio, quisiera solo la mitad de lo que está ahí, ¿cómo quedaría la figura? ¿Sí? Es correcto. La figura quedaría de esta manera, de tal manera de que solo nos quedaría un cuarto. ¿Se dieron cuenta? Entonces, si tenemos un medio, pero solo queremos la mitad de ese medio, el resultado sería lógicamente un cuarto, si lo vemos de manera visual, ¿verdad? Sin necesidad de sacar cuentas. Ahora bien, si representamos esto mediante números, tenemos que un medio, la mitad de un medio es igual a un cuarto, ¿sí? Si lo reestructuramos de otra manera que parezca una operación, tenemos la mitad de un medio es igual a un cuarto, ¿correcto? Ahora veamos lo representado con números, ¿sí? Un medio de un medio es igual a un cuarto. Ojo, ¿sí? ¿Qué pasa si esa palabra de la representamos con un símbolo matemático? Nos quedaría de la siguiente manera, ¿sí? Si se dan cuenta, nos queda un símbolo de multiplicación. Es decir, un medio por un medio es igual a un cuarto, ¿sí? Y se pueden guiar por la imagen, ¿sí? Que estamos en lo correcto. Ahora bien, veamos cómo representar eso, ¿sí? Quedaría como un medio por un medio es igual a, ¿cómo lo resolvemos? Multiplicamos numerador con numerador, uno por uno, 1 y 2 por 2, 4, ¿correcto? Aquí tenemos el resultado. Y coincide con lo que vimos representado con figuras, ¿verdad? Claro que sí. Veamos otro ejemplo. Ok, ya borramos la pizarra rapidito. ¿Qué pasa si yo quiero sacar la mitad de lo que tenemos en pantalla? La mitad de un cuarto, ¿sí? Entonces nos quedaría de la siguiente manera. ¿Se dan cuenta? Tiene sentido, ¿verdad? Sería un pedacito de lo que está marcado ahí. Sería un octavo, ¿verdad? ¿Por qué sería un octavo? ¿Por qué? Porque tendríamos que dividir el pedazo que tenemos coloreado en dos pedacitos más pequeños y ese pedacito está representado por un octavo. Es correcto, ¿verdad? Ahora veámoslo con números. Sería un medio de un cuarto es igual a uno por uno
sería 1, ¿verdad? 2 por 4 sería 8. Y ya tenemos nuestro resultado aquí, 1/8, ¿sí? Y podríamos seguir haciéndolo con diferentes operaciones. Por ejemplo, veamos a modo de imagen. Bien, veamos a modo de imagen cómo nos quedaría seleccionar solo una cuarta parte de un décimo, ¿sí? ¿Cómo quedaría? Ahí tenemos las figuras. Ustedes podrían contar, ¿sí? Y el resultado sería algo parecido a lo que están viendo ahí, ¿verdad? Entonces, veamos cómo quedaría si lo representamos con números. 1/4 de un décimo quedaría 1 por 1, 1, 4 por 10, 40, ¿verdad? Ese número ya queda grande. Entonces, fijémonos que nosotros podríamos escribir de esta manera la misma operación y tendríamos el resultado, ¿sí? La clave es identificar esta parte, ¿sí? 1/4 de un décimo es igual a 1 sobre 40 y que es lo mismo que aplicar el símbolo de multiplicación, ¿sí? Recuerden que la multiplicación es una de las operaciones más sencillas que podemos hacer con fracciones, pero a menudo la confundimos con el resto de operaciones que son sumas, restas, y divisiones, ¿sí? La multiplicación es una de las más sencillas y si ustedes recuerdan el concepto principal que vimos al principio de que es seleccionar una parte de otra, pues creo que les va a ser muchísimo más fácil entender los conceptos, ¿correcto? Entonces podemos ver más ejemplos para que quede claro. Por ejemplo, si solo necesitamos 2/3 de un quinto, nos quedaría 2 por 1, 2 y 3 por 5, 15, ¿correcto? Si solo necesitamos 1/3 de un medio, nos quedaría 1 por 1, 1, 3 por 2, 6, ¿verdad? Si solo quisiéramos 2/5 de 2/3, nos quedaría 2 por 2, 4, ¿sí? 5 por 3, 15, ¿ya? Si solo quisiéramos 1/5 de 2/3, nos quedaría 1 por 2, 2, 5 por 3, 15. ¿Vieron? Nada del otro mundo, todo sencillo, ¿sí? Entonces, ya vimos cuál sería la forma más simple de multiplicar. Ahora veamos el siguiente caso que nos podemos encontrar en las fichas de trabajo. Ok, pero antes de avanzar, veamos cómo representar las multiplicaciones. Cuando nosotros escribimos una multiplicación de fracciones, podemos escribirlo de esta manera, 1/2 de 1/3, o podemos escribirlo de la siguiente manera, 1/2 por 1/3, ¿correcto? Eso quiere decir que estamos tomando la mitad de 1/3, ¿sí? Y lo representamos con este simbolito que está aquí. Ahí está, una multiplicación. Recuerden, es una multiplicación, no una división, ¿sí? Podemos tomar la mitad
de un entero, ¿sí? Que viene siendo lo mismo que la mitad, que 1/2 por 1, ¿ya? Ahí está. Lo resolvemos, ¿no? 1 por 1, 1. 2 por 3, 6. 1 por 1, 1. 2 por 3, 6. Y ahora, este que no tiene denominador. Entonces, hacemos lo siguiente. 1/2 de un entero. Sabemos el resultado que es 1/2. Lo que hacemos cuando tenemos enteros y estamos multiplicando es representar ese entero con una fracción, como una fracción. ¿Recuerdan? Esta es una fracción aparente. ¿Por qué? Porque aparentemente es una fracción, pero es un entero. 1 por 1, 1. 2 por 1, 2. ¿Sí? Y ahí tenemos. ¿Correcto? Muy bien por ahí. Vamos a recordar algo. Vamos a dividir aquí. Vamos a recordar algo que es muy importante. ¿Sí? Que son los tipos de fracciones. ¿Sí? Nos podemos encontrar una fracción de este tipo, como por ejemplo 1/2. Y este es un tipo de fracción propia. Se conoce como fracción propia porque está representando algo para lo que fue diseñado, ¿sí? Si recuerdan, las fracciones fueron diseñadas para representar una parte de un entero, ¿sí? O una parte de un total. En este caso, 1/2, en efecto, nos está representando una parte más pequeña de un entero. El siguiente tipo de fracción sería este, ¿sí? ¿Recuerdan cómo se llama? Fracción impropia. ¿Por qué impropia? Porque a pesar de que en efecto es una fracción, está representando algo más que un entero, ¿correcto? 3/2. Eso quiere decir que nosotros tendríamos, si tuviéramos un círculo, tendríamos 1, 2 y 3 mitades, ¿verdad? Es mayor que un entero, por eso se llama fracción impropia. De ahí tenemos otro tipo de fracción que sería, ¿se acuerdan cómo se llama? Fracción mixta. Se llama fracción mixta, ¿por qué? Porque tenemos una parte que es entera y una parte que es fracción, ¿sí? Es una combinación de enteros con fracciones propias, ¿sí? Y muchas veces los resultados de nuestras operaciones nos van a quedar como una fracción impropia y las vamos a tener que convertir a una fracción mixta, ¿sí? Y hay un tipo más, por ejemplo, 3/3, ¿sí? Y este tipo de fracciones las conocemos como fracción aparente. Se llama fracción aparente porque en realidad esto no es una fracción, ¿sí? 3/3 es un entero, solo que lo estamos representando de una manera fraccionaria para poder realizar alguna operación, como en este caso que tenemos aquí, ¿sí? Las fracciones aparentes nos sirven para representar enteros mediante números para facilitarnos las operaciones que vayamos a realizar, ¿sí? Vamos a ver otro ejemplo de fracciones aparentes. Podría ser también escribirlas de esta manera, 3/1, ¿sí? Ambas son fracciones aparentes. ¿Por qué? Porque 3/3 sabemos que es un entero y 3/1 también son 3 enteros, solo que le pusimos el 1 aquí con la finalidad de facilitarnos una operación, ¿sí? Veamos cómo usar estas fracciones aparentes
en operaciones de multiplicación. Ok, vamos a hacer un pequeño ejemplo. Tenemos 2/5 de, recuerden, puedo usar de o el símbolo de multiplicación. 2/5 de 3, ¿correcto? En este caso yo puedo hacer uso de una fracción aparente. Voy a reescribir la operación. 2/5 de, y ahora va la fracción aparente. 3 enteros, ¿sí? ¿Por qué escribí esta fracción aquí aparente? Para poder realizar mi operación, ¿verdad? Si se dan cuenta, está bien, no cambié nada, no cambié ningún valor, solo la forma de representarlo. 3 sigue siendo 3 enteros, ¿por qué? Porque 3 sobre 1, pues son 3. Pero de esta manera ya puedo multiplicar. 2 por 3, 6. 5 por 1, 5, ¿sí? Y llegué al resultado que son 6/5, que esta es una fracción impropia. Necesito convertirla a una fracción mixta, ¿sí? ¿Y cuántas veces cabe el 6 en el 5? Cabe una vez, ¿correcto? Entonces tengo un entero. El denominador lo voy a seguir usando aquí, ¿sí? Y ahora bien, multiplico 5 por 1, me da 5. Para 6 falta 1, ¿verdad? Entonces, ahí está. Es un entero con un quinto. Veamos otro ejemplo. En este caso, puedo escribir la fracción aparente. Tengo 3 sextos por 2 sobre 1 es igual a 2 por 3 o 3 por 2 me da 6. 6 por 1, 6. 6 sextos también es otra fracción aparente, recuerdan. Porque 6 entre 6 me va a dar 1. ¿Sí? Y ya está. Y ya vimos algunos ejemplos de cómo usar las fracciones aparentes. Las marcamos. La fracción aparente está aquí. Y la otra fracción aparente está aquí. ¿Sí? Y recuerden, su finalidad es únicamente facilitarnos las operaciones que estemos realizando. ¿Sí? Veamos el siguiente caso que tenemos que ver para solucionar las fichas. Tendríamos, no sé, 4/5 de 2 séptimos. ¿Correcto? Entonces dibujemos nuestra tablita. Tenemos quintos aquí y séptimos de este lado. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ahí está. Y de este lado tendríamos 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Sí? Ya sé que no me voy a llevar ningún premio a dibujo, ¿verdad? Pero pues ahí está, creo que se entiende. Tenemos entonces, esta es la fila de los quintos de este lado, 1, 2, 3, 4, 5, y de aquí los séptimos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ok, séptimos. Ahí está. Entonces, de los quintos, ¿cuántos me está pidiendo que yo ocupe? Me está pidiendo 4, ¿verdad? Entonces, 1, 2, 3 y 4, ¿sí? En ningún momento yo podría ocupar esta última fila, porque al yo ocupar esta fila, pues ya estaría utilizando el entero.
que son los quintos. Solo necesito 4, recuerden. Ahora, de los séptimos, ¿sí? Los séptimos me está indicando de que de estos 7 yo solo voy a usar 2, ¿sí? Ya tengo llena el primer espacio, pero necesito otro para que sean 2. 1, 2, 3 y 4, ¿sí? ¿Se dan cuenta de qué es lo que acabamos de hacer? Los quintos nos indica que puedo usar 4, estos 4, y los séptimos me está diciendo que son 2 espacios, ¿sí? 2 espacios verticales, 4 espacios horizontales. ¿Se dan cuenta? Tenemos 4 aquí y 2 aquí, ¿sí? De tal manera de que estoy utilizando este espacio que está aquí. Vamos a contar entonces. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tenemos 8. ¿Y cuántos espacios tenemos? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Más 7, 14, ¿verdad? 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Más 7, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 y 35. Ahí está. ¿Sí? Vamos a verificar si esto es cierto. 2 por 4, 8. 5 por 7, 35. Y ahí está. ¿Ya vieron? Podemos hacerlo de ambas maneras. Veamos otro ejemplo así súper sencillito. 1/3 de 2, ¿qué será? De 2/3, ¿sí? Hacemos nuestro cuadrito aquí. De 3 por 3, ¿verdad? Tercios aquí, tercios aquí. De este 3 solo voy a utilizar 1, ¿sí? Pero me está diciendo que el siguiente tercio debo utilizar 2. Entonces, de este lado estoy ocupando 2 y de este lado solo estoy ocupando 1, ¿sí? Entonces, 1, 2 y en total son 9, ¿verdad? 9, ahí está. 1 por 2, 2. 3 por 3, 9. ¿Correcto? Y ahí está. ¿Complicado o no complicado? Recuerden dejarme sus comentarios en el grupo de clase, ¿sí? O por el medio que ustedes prefieran para poder solventar las dudas. Veamos qué más tenemos en la ficha, ¿sale? En los siguientes ejemplos que vamos a ver, vamos a tener que multiplicar una fracción por un decimal, ¿sí? Para poder realizar estas operaciones es necesario que nosotros elijamos una de esas dos formas de expresar los números, ¿sí? Si tenemos una operación de multiplicación en la cual tenemos un número fraccionario, por ejemplo, 1/2 por un decimal 0.2, por ejemplo, ¿sí? Necesitamos tener algo muy presente, ¿sí? Necesitamos tener ambos números expresados en fracción o expresados en número decimal. Para eso tenemos que analizar nuestra operación y decidir si es más fácil expresarlo con fracciones o expresarlo con decimales, ¿sí? En este caso vamos a hacer ambas, pero tenemos 1/2 por 0.2. En este caso podemos decidir como primera opción hacer la operación solo con decimales. La razón es muy sencilla, que conozco el valor de 1/2, que es 0.5, ¿sí? Por 0.2.
0.2. ¿Correcto? De tal manera que yo puedo predecir el resultado de manera muy fácil. 2 por 5 me da 10, ¿sí? El 0, pues ya no tiene caso que lo hagamos, pero tengo que contar los espacios decimales 1 y 2, 1 y 2. Sería 0.1, ¿sí? Entonces, ¿qué pasaría si yo hubiera elegido la opción contraria? Hacerla con fracciones, ¿sí? Representaría yo los dos números, 1/2 por 0.2, ¿sí? Pero tengo que convertir eso a una fracción y sé que primero escribo mi línea divisoria. El número que está aquí lo escribo sin el punto decimal, es un 2. Y el número de aquí abajo es una potencia de 10 y la cantidad de ceros son las posiciones decimales que tenemos ahí y en este caso es solo 2 décimos. ¿Se acuerdan? Eso lo vimos en la clase anterior. Ahora bien, 1 por 2, 2. 2 por 10, 20. ¿Sí? El resultado es ligeramente diferente al que tenemos con decimales. Sin embargo, sabemos que esto lo podemos simplificar a 1/10. Entonces, vemos que ambos resultados llegan al mismo punto, solo que están expresados de manera diferente. 1/10 es igual a 0.10. ¿Sí? Entonces, para ustedes, ¿cuál sería la forma más fácil de realizar estas operaciones? ¿Sí? ¿Usando solo decimales o usando solo fracciones? Ahí está el dilema, ¿sí? ¿Cuál elegir? Yo creo que la elección debe de estar basada en lo que necesitemos, ¿sí? En este ejemplo, de mi particular punto de vista, los decimales me ofrecieron una alternativa muy fácil y muy sencilla, ya que conozco de antemano la equivalencia del 1/2 y se hace una operación muy sencilla que es 0.5 por 0.2 igual a 1/10 o 0.10. Lo podemos escribir aquí de manera correcta, 0.1, ahí está. ¿Sí? De tal manera que la operación fue simple y fue directa. El resultado que me dio no lo puedo simplificar más. ¿Sí? Caso contrario, la fracción me ofrece una manera más sencilla de multiplicar. ¿Por qué? Porque la multiplicación es directa, ¿sí? Pero me ofrece la realización de un paso más, que es simplificar la fracción resultante en este caso, ¿sí? Pero el resultado es el mismo. Entonces, basados en lo que ustedes necesiten, pues sería el camino que deben de tomar, ¿verdad? Entonces, veamos otro ejemplo. Ok. 0.5 por 1/4. ¿Sí? ¿Qué operación ustedes elegirían aquí? ¿Hacer ambas con fracciones o hacer ambas con decimales? ¿Sí? Veamos cómo quedaría con decimales. En este caso yo tendría que expresar solo decimales, 0.5 por 1/4, que es 0.25, ¿sí? Y al hacer la operación, ¿cómo quedaría? ¿Cuál sería la mitad de 1/4? Bueno, pues en este caso yo podría hacer lo siguiente, 0.25 por 0.5, ¿sí? Y ahí está. El 0 lo bajo
5 por 5, 25. 2 por 5, 10 y 2, 12. 5 por 0, 0. Y el 1 baja aquí, ¿sí? Y pues el 0 pues ya no tiene caso multiplicarlo. Bajo un 0, 5, 2 y un 1, ¿sí? Ahora, ¿cómo decidimos dónde va el punto? Tenemos 1, 2, 3, 4. Entonces sería 1, 2, 3, 4. Aquí iría, ¿sí? Entonces 0.125, ¿sí? Ahí está. ¿Cómo nos quedaría si lo tuviéramos que representar con fracciones? Bueno, no lo voy a borrar, lo voy a dejar aquí. Nos quedaría 0.5, sería convertirlo es 5, solo tiene una posición, décimos, por un cuarto, ¿sí? 5 por 1, 5, 10 por 4, 40, ¿sí? Pero podemos simplificarlo a un octavo, ¿sí? Ahí está. También pudimos haber simplificado eso desde el principio, ¿verdad? 5 décimos sabemos que es un medio por un cuarto. 1 por 1, 1. 2 por 4, 8. Un octavo, ¿sí? Si nosotros dividimos 1 entre 8, nos va a dar este también, 0.125. Entonces vamos a separar esto aquí. Esto es con fracciones y este es con decimales. ¿Qué les parece? ¿Complicado? ¿Me lo complicó mucho el profe hoy? ¿Cuál se les haría más fácil entonces? Eso ya depende de ustedes, ¿sí? Mi particular punto de vista, yo diría que con las fracciones. Hola chicos, lo que sucedió en este momento fue que la memoria de mi teléfono se llenó y ya no pudimos seguir grabando video, pero a continuación pasamos a otra herramientita para terminar la clase. Bueno chicos, y aquí de nuevo conectándonos desde otra habitación, ¿sí? Veamos en qué otras situaciones nos puede ser útil hacer las multiplicaciones convirtiendo fracciones a decimales o decimales a fracciones. Veamos. 0.3 por un medio, ¿sí? En este caso sería sencillo simplemente convertir esto a decimales. 0.3 por medio, 0.5 es igual a 3 por 5, 15, ¿correcto? Tenemos 1, 2 espacios decimales y el resultado es 0.15, ¿sí? Ahora bien, si nosotros hubiéramos hecho lo contrario, sería 3 décimos por un medio es igual a 3 por 1, 3, 10 por 2, 20, ¿sí? Sería 3 veinteavos. ¿Podemos simplificarlo más? Creo que no. Ya está. Sin embargo, tenemos dos resultados que son equivalentes, ¿sí? Podemos comprobarlo. 3 entre 20 y me da 0.15. ¿Ya vieron? Ahí está. ¿Qué otro ejemplo podríamos ver? Tendríamos 0.75 por 0.25.
¿sí? En este caso, aparentemente nos convendría realizar la operación usando únicamente decimales, pero nos podemos ahorrar un montón de cuentas si nosotros somos avispados y nos damos cuenta que 0.75 es una representación de 3 cuartos por 0.25 un cuarto, ¿sí? De tal manera que 3 por 1 es 3 y 4 por 4, 16. ¿Ya vieron? Y ya tenemos el resultado y lo hicimos un poquito más fácil. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia? Que el resultado es en fracciones en vez de tener un resultado en decimales. Igual nos podemos encontrar con casos como este, un tercio por 0.6. En este caso podríamos tratar de hacer la operación. Un tercio sabemos que es 0.6 periódico por 0.6 y pues el resultado, ¿cómo lo calcularíamos? ¿Sí? En este caso sería muy complicado, ya que tenemos un número periódico y tenemos un número, un decimal finito. Ahora bien, si nosotros decidimos usar fracciones, quedaría un tercio por 0.6. Lo podemos convertir de manera fácil. Ponemos el signo divisor. Tenemos una posición decimal, entonces es un 0. Y tenemos un 6 aquí. Aquí está. 6 por 1, 6. 3 por 10, 30. Esto nos damos cuenta que lo podemos simplificar. 6 tiene mitad, es 3. 30 tiene mitad, es 15. Y tanto el 3 como el 15 los podemos dividir entre 3 y me da un quinto. Y ya tengo el resultado, ¿sí? Son diferentes formas de aplicar estos conceptos de multiplicación. Vamos a ponerlo aquí. De fracciones y decimales. Ahí está. ¿Sí? En la ficha van a tener varios ejemplos y van a darse cuenta de que en algunos casos es más fácil convertir los dos términos a fracciones y en otros casos va a ser más fácil convertir esos dos términos a decimales para hacer sus operaciones. ¿Sí? También deben tomar en cuenta que influye bastante el contexto en el que estén trabajando, por ejemplo, un problema, una situación en particular, y para eso hagamos un ejemplo. Muy bien. El ejemplo es el siguiente, ¿sí? Lo tienen en pantalla. Se va a instalar el piso a un terreno con forma rectangular. El dueño dejó este dibujo que él mismo realizó. Entonces la pregunta es, ¿cuántos metros cuadrados de ladrillo se necesitan para poder cubrir toda esta región? ¿Sí? Primero necesitamos analizar el problema. Tenemos un dato que es la medida del frente del terreno, que mide 2.6. En este caso son metros cuadrados. Perdón, no metros cuadrados, metros. Y el otro extremo, el otro ladito, aquí tengo anotado que mide 3 cuartos del frente. Es una forma extraña de anotar las medidas, bueno, pero pues funciona y podemos resolverlo. 2.6 por 3 cuartos. Y tenemos una situación en la que tenemos un decimal y una fracción y necesitamos multiplicarlos. Ahora bien, tenemos que decidir si manejamos fracciones o manejamos decimales. Pero el problema mismo nos puede ayudar a decidir. ¿Qué es lo que necesitamos? Nos está preguntando cuántos metros cuadrados de ladrillo necesitarán. Yo creo que
tal vez esto nos orienta a decidirnos por los decimales. ¿Por qué? Porque un número decimal nos podría facilitar el visualizar o interpretar cuánto es lo que necesitamos, ¿sí? A la hora de comprar el material. Entonces, el camino a seguir es convertir esto a solo decimales. En el caso del 2.6 no hay nada que hacer, pero en el caso del 3 cuartos, ahí sí tenemos que hacer la conversión. Hagamos una división, igual y nos sirve del repaso. Tenemos 3 entre 4, ¿sí? Estamos convirtiendo 3 cuartos a fracción. Recuerden que una fracción, como hemos visto antes, es una representación de una división. ¿Y qué estamos dividiendo en este caso? Estamos dividiendo 3 entre 4, no al revés, ¿sí? Procuren asegurarse de este punto cuando están resolviendo sus ejercicios, ya que es uno de los principales motivos de errores en los cálculos. La mayoría de los casos se dan cuando erróneamente hacemos esta división. 4 entre 3, asumiendo que el número mayor lo vamos a dividir entre el número menor, y no es así. Siempre es el numerador entre el denominador, el de arriba entre el de abajo. En este caso nos damos cuenta de que el 4 no entra en el 3, por lo tanto agregamos un 0, 0 y el punto decimal, ¿sí? ¿Cuántas veces entra el 4 en el 30? Pues entra 7 veces, ¿sí? 7 por 4, recordemos la tabla es 28. Se lo restamos al 30 y nos va a quedar 2. Todavía tenemos residuo, podemos continuar. Agregamos un 0, como el 4 no entra en el 2. Pero sí entra en el 20 y entra 5 veces. 5 por 4, 20. Menos 20, 0. Ya tenemos un residuo 0, ya tenemos un cociente que es 0.75. Entonces ya tenemos los dos números que necesitamos, que es 2.6 por 0.75. Lo único que nos resta hacer es la multiplicación. Igual hagámosla a modo de ejemplo para que recuerden cómo hacerla. Recuerden que hay que acomodar los números 2.6 y 0.75. ¿Sí? Recuerden alinear bien los decimales, ¿sí? Para no confundirnos. Y aquí solo le vamos a agregar el 0 para tener referencia, ¿sí? Empezamos la multiplicación. 5 por 0, 0, 5 por 6, 30, llevo 3, 5 por 2, 10 y 3, 13. Lo pasamos con el 7. 7 por 0, 0, 7 por 6, 42, llevo 4, ¿sí? 7 por 2, 14 y 4, 18. Ahí está. Muy bien. Ya terminé de multiplicar los números que tengo disponibles. Ahora a sumar 0, 0, 3 y 2, 5, 8 y 1, 9 y el 1, 1. Contamos las posiciones decimales. Tenemos 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ahí está. Entonces mi resultado es 1.95 metros cuadrados. Listo. Ya tenemos el resultado de nuestro ejercicio. Si lo analizamos, los que nos dio la pauta para decidirnos si utilizamos decimales o fracciones fue la instrucción misma que nos está preguntando cuántos metros cuadrados de ladrillo necesito, ¿sí? Como necesito esa precisión para saber esa cantidad, pues lo ideal fue en este caso utilizar decimales. Y eso es todo por el momento y nos estamos viendo en clase. No olviden enviarme sus dudas, mandarme preguntas. Sus tutores tienen mi número de WhatsApp. Y pues estamos pendientes. Y nos vemos y hasta la próxima. Cuídense, cuiden su sana distancia, cuiden sus papás, cuiden a sus abuelos. Me despido otra vez. Mi nombre es Jorge Homero López Cambranis, a cargo de la materia de Matemáticas 1 en la General 16, y espero nos podamos ver pronto en la escuela, ya que podamos regresar de forma segura. Ahora sí, hasta luego.